Señor, de toda nuestra alabanza y de toda nuestra adoración. Amén. Qué bueno poder venir delante de la presencia del Señor, ¿verdad? Y cuántos de nosotros a veces estamos cansados, estamos cargados, estamos abatidos. Sin embargo, el Señor nos invita, ¿verdad?, a que vengamos delante de su presencia. Y dice esta bella declaración que a sus pies podemos encontrar, ¿verdad?, esa bella paz. Amén. Cuando el mundo te inunda de fatalidad y te agobia la vida con su mucho afán y se llena tu alma de preocupación y se seca la fuente de tu corazón. Cuando quieres huir porque no puedes más, porque solo te sienten una nueva canción y nueva vida. A sus pies en paz, gracia y bendición. A sus pies tendrás luz y dirección, la plenitud del bien nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia. Aunque lo intenté, tu amor es eterno, tu amor es perfecto. Celebraré tu amor todos los días. Amén. Celebraré tu gran misericordia. Celebraré tu gracia inmerecida. Celebraré tu amor. Celebraré tu amor todos los días. Celebraré tu gran misericordia. Celebraré tu gracia inmerecida. Celebraré tu amor. Tu amor. Confiesa con tu boca lo que sientes. Amén. Celebraré tu amor y tu misericordia, oh Dios, oh Dios. Celebraré tu amor y tu misericordia, oh Dios, oh Dios. Celebraré tu amor y tu misericordia, oh Dios, oh Dios. En tu amor todos los días, celebraré tu gracia y misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gracia
esta misma fidelidad que usted ha confesado con sus labios, vamos a hacerle también fiel al Señor. En el capítulo 6 de la segunda carta de los Corintios, vamos a leer en los versículos desde el versículo 1 hasta el versículo 8 de la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Dice la palabra de Dios. Vamos a ponernos en pie. Dice la Escritura: así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces. Vamos a dejarlo hasta ahí. Bendita la palabra de Dios. Dios bendiga nuestro corazón y nuestra vida a través de su palabra. Te alabamos, Cordero de Dios. Te bendecimos en esta mañana. Tributamos la alabanza y la gloria a tu poder y a tu majestad, Señor, porque es reconocido desde la eternidad la grandeza de tu poder y de tu autoridad. Por eso los cielos te alaban, Señor, y toda la creación clama por tu nombre, porque tú eres Dios y la salvación viene de ti, Señor. Bendita tu palabra, Dios, que en esta mañana compartimos. Bendita la presencia tuya en medio de tu pueblo. Bendita la gracia que tú nos has concedido en Cristo. Y bendito sea este día, para que tu pueblo pueda gozarse y alegrarse en ti, porque es el día que tú has hecho. Permítenos gozarnos en ti, y al hacernos que tu palabra en nuestro interior esté produciendo en nosotros ese fruto, esté produciendo en nosotros, Señor, esa actitud de honra y de alabanza que solo tu nombre merece, por los siglos de los siglos. Gracias te damos por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Dice el versículo 3 del pasaje que acabamos de leer. Dice el apóstol Pablo: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Así dice el apóstol Pablo. Sabemos que el evangelio del reino de Dios es uno,
Pero por años sabemos también que sus detractores han tratado de subvertir el Evangelio de Cristo, han tratado de cambiar. Si hay un peligro dentro de las congregaciones en estos días, es que la forma de vida que adoptan muchos creyentes, lamentablemente, se están inclinando a una manera de vivir el Evangelio, de modo que es como si representara su vida una amenaza para lo que la palabra de Dios enseña como el santo Evangelio de Cristo. Al punto que ciertas conductas y ciertas formas de vida, aun cuando la Biblia dice que es maldito todo aquel que anuncie otro evangelio, se arrojan a una forma que es como si quisieran cambiar el evangelio de Cristo, como si quisieran subvertir el evangelio de Cristo. Y en la historia muchas veces pasó. Después del siglo I, como la iglesia comenzó a crecer y la iglesia comenzó a llenarse del Espíritu de Dios, y cómo Dios comenzó a dar repartimiento de su presencia y las cosas extraordinarias que comenzaron a suceder en el siglo I. A eso le siguió un siglo, una etapa donde la vida de los creyentes se enfrió. Siglos más tarde, la vida de los creyentes se enfrió. Y el Evangelio comenzó a tener carencia. El Evangelio, no el Evangelio que Cristo nos dio, sino el Evangelio que la gente comenzó a vivir por esos días. Comenzó a mostrarse carente de la palabra viva que Dios había revelado para que su pueblo viviera por ella. Y en esos días estuvo ese intento de subvertir, de cambiar el Evangelio. Y existe ese riesgo de mucha gente en su forma de vivir, de cambiar lo que Dios ha dado como su palabra viva, como su Evangelio. Pero no es lo único que en estos días la gente ha tratado de subvertir. Dentro de las iglesias conocemos lo que es el servicio, pero es otra cosa que también ha sufrido dentro de las iglesias y han tratado de cambiar lo que es el significado del servicio. La Biblia nos dice qué cosa es servir. Y mucha gente ha querido cambiar el significado de lo que es ministerio, y eso es ministerio, servir. La Biblia nos enseña que ministerio es servir al Señor. Donde hay un ministerio, están sirviendo al Señor. Donde hay un ministerio, hay un servicio. Y digo que donde hay un ministerio, hay un servicio, porque el ministerio es un servicio que damos a Dios siendo guiados por el Espíritu de Dios. Eso es un ministerio. Eso enseña la Biblia acerca de lo que es un ministerio. Y ha cambiado mucho por estos días el concepto de ministerio. Y se ha cambiado lo que dice la Biblia que es ministerio. Ya no hay ministerios. Lamentablemente, como nosotros lo vimos en la primera iglesia, pocos ministerios tan poderosos como esos, tan gigantes en el mundo, de tantos hechos de Dios y milagros extraordinarios, donde era Dios mismo que se revelaba por esos ministerios. Y por cosas como esas se está clamando, para que haya ministerios de esa naturaleza, para que vuelvan ministerios de esa naturaleza, porque un ministerio es un servicio guiado por la presencia de Dios. Pero lamentablemente en estos días, los ministerios en muchos lugares, los ministerios, no en todo, pero en muchos lugares, un ministerio es un hombre haciendo una tarea, una labor, y una gente desde el extranjero respaldándolo con dinero. Para mucha gente ese es el concepto de ministerio, y así han vivido muchas personas con ese concepto de ministerio. Por eso no solamente han querido subvertir el Evangelio, sino que también han querido cambiar lo que la Biblia llama ministerio. Un ministerio, amados hermanos, no es un lugar. Un ministerio no es una posición. Un ministerio no es una condición donde yo me ponga. Un ministerio es un servicio al Señor. Es cierto que un ministerio puede llevarte a un lugar. Es cierto que un ministerio puede ponerte en una posición. Un ministerio puede ponerte en una condición.
Pero un ministerio te va a poner en muchas cosas más, que si no estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios, que es el que constituye el ministerio, todas esas cosas más, cuando comiencen a desatarse sobre el que lleva el ministerio, no va a tener cómo llevar el ministerio. Por eso cuando se habla de ministerio hay que venir a la palabra y decirle al Señor, amén a lo que tú dices, porque un ministerio es algo que es guiado por Dios, por el Espíritu Santo de Dios. Y todos los ministerios que se levantan guiados por los hombres, hombres que trabajan, hombres que sirven con otro que le está apoyando desde el exterior con dinero y llaman a eso ministerio, con el tiempo todo eso se cae, amados hermanos. Porque el ministerio fue constituido para la gloria, honra y alabanza de Dios, para formar una iglesia, para que la iglesia sirva a Cristo en el mundo. Él mismo los constituyó, los ministerios. Y un ministerio, aunque te lleva a un lugar, te puede poner en una posición, siempre un ministerio va a ser un servicio al Señor. Que sirvamos al Señor. Ese es un ministerio, siendo guiado por la presencia de Dios. Por eso en esta mañana vamos a hablar acerca de la calidad espiritual con que debemos vivir el ministerio de la iglesia. No vamos a hablar de cosas externas en este día, quiero hablar de cosas internas de la iglesia. La calidad espiritual con que tenemos que vivir dentro de la iglesia. La calidad espiritual con que debemos vivir el ministerio en la iglesia. La integridad con la que debemos hacer el ministerio. Y que mucha gente a veces llegaba a la iglesia y quería el ministerio. Pero hay una calidad espiritual con la que hay que vivir el ministerio. Hay una integridad con la que hay que vivir el ministerio. En dependencia de la calidad espiritual y la integridad con que la iglesia viva el ministerio, entienda el servicio que da el Señor, ya sea en la evangelización, ya sea en el discipulado, ya sea predicando, ya sea en lo que Dios lo constituye en la iglesia, porque Él mismo constituyó, dice la palabra, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Él fue el que lo constituyó y dio los dones. De modo que lo que haga en el punto en que se encuentre, en la posición en que lo coloque el ministerio, porque realmente está sirviendo al Señor, lo esté haciendo con la calidad espiritual y con la integridad que Dios quiere. Porque en la medida de eso, la integridad con que obra en el ministerio y la calidad con que obra en el ministerio, y cuando digo calidad, calidad espiritual me refiero, en la medida de eso es que Dios respalda los ministerios de la iglesia y la vida de oración que la iglesia lleva por los ministerios. Sabemos que en estos días hay muchas locuras dentro de los ministerios, dentro de muchos ministerios. No el servicio constituido por Dios, sino servicios hechos por personas. Hay muchas locuras. Ayer mismo alguien me comentaba cosas que estaba oyendo y viendo. Ayer compartía con una persona que estaba viendo en las redes, porque las redes están llenas de muchas cosas. Vas a ver ministerios de hombres de Dios, pero vas a ver ministerios que cuando tú lo ves, tú preguntas, ¿y esto qué cosa es? Precisamente por eso hay que hablar de la calidad y la integridad con la que hay que vivir el ministerio. Me gusta cómo dice la Biblia acerca de David en el Salmo 89. La Biblia dice de David en el Salmo 89, versículo 19 y 20 dice la Biblia: entonces hablaste en visión a tu santo y dijiste, he puesto el socorro sobre uno que es poderoso, he exaltado a un escogido de mi pueblo, hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Un hombre que los días de su servicio como rey, no podemos poner a David como un apóstol, pero podemos decir que era profeta, porque los salmos están germinados de todas las profecías en que el Espíritu Santo habló por boca de David su siervo. Y si pudiéramos compararlo con otro de los 5 ministerios que aparecen en el Nuevo Testamento, pudiéramos decir que según la vocación espiritual de él, según lo que hizo,
pastoreando el rebaño de Dios como rey, ejerció una vocación pastoral David delante de Dios en su ministerio. Y la Biblia dice de esta manera: hallé a David mi siervo y lo ungí con mi santa unción. Pero uno de los salmos de David, además de este que habla de ese ungimiento de Dios sobre él, uno de los salmos dice la palabra donde David habla por el Espíritu, diciendo de la siguiente manera: en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. El hombre que dice la Biblia que fue ungido con la santa unción de Dios es el hombre que dice: voy a andar en integridad de mi corazón, en la integridad de mi corazón voy a andar, pero en medio de mi casa, dentro de mi casa. Y si hay algo que hemos aprendido nosotros como personas, es que en la casa se saben las cuatro cosas de cada quien. Dentro de las paredes de la casa se saben las cuatro cosas de cada quien. No para ofender a nadie ni por hacerlo sentir más bajo. De integridad, así como la Biblia nos refleja en los salmos de su siervo David. Señor, es un hombre ungido en mi santa unción y dice: hay que andar en integridad, hay que caminar en integridad. Por eso hay que hablar acerca de la integridad. Y el apóstol Pablo, cuando habla acerca del ministerio, en el capítulo que nosotros leímos hace un rato, en el capítulo 6, el versículo 3 dice: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. El apóstol Pablo servía bajo una causa muy noble. De hecho, una de las causas más nobles. ¿Sabe cuál era? No ser motivo de tropiezo para nadie, para que su ministerio no fuese desacreditado. Dice Pablo: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. En este caso, ¿qué es ser vituperado el ministerio? Ser desacreditado. ¿Y cuántos ministerios no han venido abajo por descrédito y otros se mantienen porque viven en la ínfula de la apostasía? Y aunque mucha gente sabe que son apóstatas, se mantienen sirviéndolos y siguiéndolos. Eso no nos importa. Sabemos que eso no es ministerio. Están en apostasía. No nos preocupa. Se han alejado, se han vendido como Balaam por lucro, por dinero. No nos preocupan ellos. Pero sí nos preocupan aquellos que dentro de la congregación estamos. Y es importante que entendamos la necesidad de que nuestro servicio al Señor en la iglesia no sea una causa de tropiezo para alguien. Para que nuestro ministerio, el ministerio personal de cada quien, o el ministerio en conjunto de la iglesia, en conjunto con todos los dones y todos los ministerios, y la operación de cada quien según la actividad propia de cada miembro, siendo guiados por Dios, que no sea vituperado, que no entre en descrédito. Cuando una iglesia entra en descrédito, por más que la iglesia se esfuerce, estuviera dando al Señor, hubiera gente que tropezara y que el ministerio de nuestro bendito Señor Jesucristo fuese desacreditado por causa de Él, por un tropiezo que Él pusiera, por un mal testimonio suyo, por alguna deficiencia de su vida espiritual. Él dice: no. De hecho, eso es una gloria. Eso es una gloria de la que no todos participan, lamentablemente. Pero que Dios llama a la iglesia a participar de esa gloria. Si usted busca el capítulo 1 de esta misma carta, por favor, mire lo que dice el versículo 12. Es una gloria esto. El apóstol Pablo dice: porque nuestra gloria es esta. ¿Cuál es la gloria? El testimonio de nuestra conciencia, de con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios. Nos hemos conducido ¿dónde? En el mundo, y mucho más con vosotros. Dice el apóstol Pablo: esa es nuestra gloria, el testimonio de nuestra conciencia. Nuestra conciencia nos da un testimonio donde hemos caminado con sinceridad de Dios,
con sencillez de corazón, con sabiduría de Dios en el corazón. ¿Y cómo se ha visto esa sabiduría? En la sencillez. Debe entrañar una calidad de vida espiritual, que debe entrañar una integridad. Toda iglesia debe entrañar una calidad de vida espiritual, debe entrañar integridad en su corazón. Lo que Pablo dice es auténtico. Pablo dice: mi ministerio es este, que el Señor me lo dio, lo recibí de gracia. Pero estoy procediendo de tal manera, voy a actuar de tal manera, que yo no sea un tropiezo para mis hermanos en la fe. Que yo no sea un hombre que defraude a mis hermanos, que cause dolor. La Biblia habla acerca de iglesias, ahí en las cartas, de cómo contendían, y esa contienda era un tropiezo para los hermanos. Pablo dice: no, vamos a parar de esto. Eso es un tropiezo para los que son de la fe. Los que vienen nuevos a la fe tropiezan. Y es justamente lo que el apóstol Pablo no quiere. El servicio de la iglesia en los Corintios sea un tropiezo para otras personas que necesitan de la salvación de Cristo. Eso es auténtico llamamiento al ministerio. Cuando hay gente que está ocupando una posición y no le importa armar un problema, armar un conflicto, un ridículo, y que otros se dañen, Dios no está contento con eso, hermanos. Pablo le está escribiendo a la iglesia de los Corintios, una iglesia que tenía muchos pleitos. Esta es la segunda carta que le escribe. La segunda carta, y de las más extensas, los Corintios es una. De las más extensas, los Corintios. 2 cartas por los problemas que habían en los Corintios, hasta litigio habían en los Corintios. Y Pablo les dice: es esto lo que nosotros buscamos. Esta es nuestra preocupación, que nuestro ministerio no haga tropezar a nadie, por el contrario, sino que edifique, que restaure, que nuestro ministerio no entre en descrédito, que no sea avergonzado el nombre del Señor en lo que nosotros hacemos. Por el contrario, en virtud de esto, el apóstol Pablo nos enseña algunos principios que yo quiero señalar en esta mañana brevemente. Esos principios. Les decía que un ministerio no es una posición. Un ministerio no es un lugar, pero te puede llevar a un lugar y te puede llevar a una posición, pero te puede llevar a muchas más cosas un ministerio. Y es de lo que habla el apóstol Pablo. Por eso, las dificultades son un campo donde se amplifica la voluntad de Dios en sus siervos. Aquellos que tienen ministerio delante del Señor. Las dificultades siempre van a ser complejas, pero las dificultades son un campo donde la voluntad de Dios se amplifica en la vida de los siervos de Dios. No son un problema. Fue lo que pasó cuando Pedro y Silas también era profeta. Estaban ellos encarcelados en Filipo. Eso era una dificultad, después de ser azotados. Pero dice la Biblia que orando Pablo y Silas a medianoche cantaban cantos al Señor, himnos al Señor. Dice que de repente vino un temblor, que se estremecieron los cimientos de la cárcel. Y lloraba por lo que estaba pasando allí, lloraba. Y hablaba conmigo contándome, pero no era quejándose. Es porque hay momentos que tú necesitas uno que sea igual que tú, que esté en la misma situación que tú, para tú hablarle y para que unos a otros se confiesen lo que está pasando y oren unos por otros, porque tienen concepto de ministerio y te hace falta gente que tenga concepto de ministerio. Uno de los golpes grandes en la iglesia es que hay gente que no tiene concepto de ministerio, no saben de lo que es ministerio. Y eso sabe cómo se puede ver, porque usted lo pone en cosas pequeñas y no las va a hacer. No las va a hacer. Y cuando usted lo pone en cosas pequeñas y no las hace, no lo ponga en cosas grandes. No metas en asuntos de fe a gente que no tiene fe. Si no la tiene para las cosas pequeñas, no la va a tener para cosas grandes. No lo metas. Serios problemas hay en iglesias con eso. Por eso iglesias no caminan por eso, amados hermanos. Hay serios conceptos errados acerca del ministerio, acerca de servir al Señor. ¿Y cuántos han llegado a la iglesia y enseguida quieren una posición, un lugar en la iglesia? ¿Cuántos no han llegado? Por eso estamos hablando de la calidad espiritual y de integridad que es necesario para el ministerio. ¿Usted sabe por qué? Porque usted supiese va para llevar a decir: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea liberado.
para que la gracia que Dios me dio no se ofenda el santo nombre de Cristo, nadie tropiece, sino que la gente sea levantada. El que tropiece porque es como Judas Iscariote y el Satán se lo llevó, pero no porque ninguno de nosotros le hagamos tropezar, porque algunos de nosotros lo hieran, porque algunos de nosotros lo dañen, o porque algunos de nosotros lo humillen, o lo hagan pasar una vergüenza en la iglesia y lo trate como un traste. Cristo no hace eso, amados. Y cuando usted tiene concepto de ministerio, usted conoce a su Señor que lo llamó. Y cuando Pedro y Juan dijeron, hacemos que descienda fuego del cielo y los consuma, Jesús le dijo, ustedes no saben de qué espíritu es eso. No saben. La gracia es que Jesús les quiso decir que ellos pertenecían al Espíritu Santo. Lo que pasa es que ellos no lo habían conocido todavía. Por eso le digo, ustedes no saben de qué espíritu es eso. No saben de dónde Dios es. Tienen que aprenderlo. Ministerio, amados hermanos, lleva calidad espiritual. Y toda iglesia, el Señor constituye ministerios espirituales. En los miembros, da dones, pero hace falta integridad y calidad espiritual. Yo respeto a David, aunque pecó. ¿Usted sabe por qué lo respeto? Porque anduvo en integridad delante de Dios. Porque tenía un corazón conforme al de Dios. Y cuando usted encuentra gente así, aunque en la iglesia hay gente también así, fallan, tienen errores, pero usted lo admira. Puede admirarlo porque usted sabe que es un hombre de Dios, es una mujer de Dios. Se levantó como eso. Y es sensible, es humilde. No da a nadie ocasión de tropiezo, por el contrario. Otros lo machacan, pero él anda con la gracia de Dios. Dice Pablo, no damos a nadie ocasión de tropiezo. ¿Usted sabe cuándo actúan así los hombres de Dios? Porque conocen al que lo llama. Y él mismo los constituyó, dice Jesús. Él mismo los constituyó. Yo no tengo que seguir a hombres. Yo voy a seguir al Señor. Él mismo lo constituyó. Tú no sigues a hombre, pero el que constituyó puso hombre para que tú lo obedezcas y así tú muestres tu obediencia a Él. No conocen al Señor. Por eso hay escándalos. Una de las formas en que se manifiestan los escándalos en las iglesias, por falta de sujeción, por pleitos, hay escándalos y la gente está viendo. Y dice Pablo, no demos a nadie ocasión de tropiezo para que no se vitupere el ministerio, para que no se mancille, para no desacreditarlo. Porque si cuesta levantar una vida espiritual, también cuesta después que cae en descrédito una iglesia, un ministerio. Cuesta, amados, se va a salir. Cuesta. Las dificultades son un campo donde se amplifica la voluntad de Dios en sus siervos. Por tanto, lo que quiere decir el apóstol Pablo es, nos mostramos en todo con paciencia en las dificultades como ministros de Dios. Está diciendo el apóstol Pablo. En ellas militamos como servidores de Dios en las dificultades. Lo que vivió el apóstol Pablo y Silas cuando estaban encarcelados en Filipo. Con paciencia soportamos dificultades y privaciones y calamidades de toda índole. En todo lo que hacemos, demostramos que somos verdaderos ministros de Dios. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Eso me lleva a otro principio que podemos extraer de la palabra de Dios. Y es que la dureza de las dificultades no disminuye la pureza y la honra con las que se sirve al Señor. Por duro que sean las dificultades, eso no disminuye la pureza y honra con que debemos servir a Dios. Fíjese, oiga lo que dice el apóstol Pablo. A partir del versículo 4 y 5 dice Pablo, dice el verso 3, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien,
recomendamos en todo, dice Dios, en toda paciencia, dice el Espíritu Santo por boca de Pablo. Nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Dígame de todas esas que están aquí, ¿cuál la iglesia no está pasando? Usted puede marcar algunas que no esté pasando la iglesia en estos días, pero la iglesia está pasando cosas aquí en estos días, cosas bien difíciles que podemos poner a la par y que rayan con algunas de las que están aquí. Pablo dice, en todo esto nos encomendamos y nos mostramos como ministros de Dios en toda paciencia, en todas estas cosas. ¿Usted sabe por qué dice Pablo eso? Porque tiene una causa, una de las más nobles. ¿Cuál es? No ser causa de tropiezo a nadie, para que el ministerio de Jesús que él está desempeñando no sea desacreditado. Ese es un hombre que conoce al que le llamó. Es un hombre que entiende la intimidad con el que le llamó. Lo conoce.